Buenos días, profesor y apreciados compañeros. Cumpliendo con la consigna, realiza una presentación individual tomando como tema estructura política de una república presidencialista con relación a la hoja de ruta número 3 y número 4. Procedo a desarrollar. Para comenzar, debemos manejar un poco de historia y definiciones encontradas dentro del material de la hoja de ruta 3 y 4. Tipología de los regímenes políticos. Fue Aristóteles quien primeramente identificó tres categorías de regímenes políticos de forma puras denominadas monarquía, aristocracia y democracia. Según el número de gobernantes y sus respectivas formas corruptas, también tiranía, oligarquía y demagogia. Pero fue realmente Montesquieu quien, alejándose de la clasificación tradicional identificada entre república, monarquía y despotismo, y no únicamente en un criterio numérico, sino en la combinación de dos criterios que él definía como naturaleza y principio del gobierno. La naturaleza se halla en relación al número de quienes poseen el poder. En la república, todo el pueblo o una parte de él detenta el poder. En la monarquía y en el despotismo, el poder está en manos de un solo ciudadano o una sola persona. Y en el modo del ejercicio del poder, en la monarquía el soberano gobierna sobre la base de leyes fijas y estables. En el despotismo gobierna sin leyes y sin reglas. La república fue fundada en la virtud, la monarquía en el honor y el despotismo en el miedo. El materialismo histórico trata de explicar la relación condicionada que liga la superestructura política y la estructura social a partir de las relaciones que subsisten entre sociedad civil y Estado. El materialismo histórico se afirma en el dato social representado por la evolución del modo de producción como variable independiente, aun cuando el Estado está dotado de una relativa autonomía. Haciendo un poco más de historia, el concepto de separación de poderes fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos en 1787, con la creación del cargo de presidente de los Estados Unidos y a la vez del Congreso de los Estados Unidos, sistema donde el presidente era el jefe de Estado y no fue elegido por el Congreso. Curiosamente, Inglaterra y Escocia fueron los dos primeros países en adoptar el parlamentarismo, desde 1707 como el Reino de Gran Bretaña y desde 1801 como el Reino Unido, el cual las facultades del Ejecutivo, o sea, el monarca, se redujeron al papel netamente ceremonial y a la vez una nueva autoridad ejecutiva responsable ante el Parlamento se fue desarrollando, en este caso el primer ministro, mientras las atribuciones del Ejecutivo separado de los Estados Unidos fueron aumentando. Por ejemplo, el presidente designa a la mayoría de funcionarios públicos, entre ellos los miembros del gabinete, aunque estos deben de ser ratificados por el Senado. Luego de leer las anteriores lecturas, llegamos a la siguiente denominación de la república presidencialista o sistema presidencialista, a aquellas formas de gobierno en el que una vez constituidas una república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el jefe de Estado. Además de ostentar la representación formal del país, es también parte activa del poder ejecutivo como el jefe de gobierno, ejerciendo así una doble función, porque lo correspondiente a facultades propias del gobierno, siendo el elegido forma directamente por los votantes y no por el Congreso parlamentario. El presidente es el órgano que ostenta el poder ejecutivo, mientras que el poder legislativo lo suele concentrar el Congreso.
sin perjuicio de las facultades que en materia legislativa posee el presidente. Sin más que agregar, me despido de ustedes muy atentamente, licenciado Fernando Molinas.